es el tiempo en poder terminar, porque nada más tenemos una hora, ¿sí? Nada más ayúdenme, ¿dónde nos quedamos? Lo último que, o sea, ok, terminamos derivada implícita, la fórmula, y les encargué los ejemplos, ok, de que los hicieran. ¿Alguna duda en derivación implícita? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver el último tema, que es derivada direccional, para que puedan anotar ahí el encabezado o el título, es derivada direccional. Vamos a ver un concepto aquí que es gradiente. Va, derivada direccional. Voy a compartir. ¿Ya lo ven? Ok. Bueno, miren, ¿qué es esto de derivada direccional? Lo que vamos a ver aquí es una, también hasta cierto punto es aplicación de la derivada parcial, pero en el programa marca derivada direccional o gradiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ven ahí la imagen que está como una colina, una montaña, no sé exactamente ahí qué sea, pero vamos a suponer que alguien se encuentra en esta posición. No sé si se ve el punto que estoy haciendo. Ok. Vamos a suponer que alguien quiere determinar la dirección por dónde se tiene que ir o la trayectoria por dónde se tiene que ir para poder llegar a cierto punto de la colina, pero que no sea, o sea, que tenga la menor inclinación posible. O simplemente quiere saber cuál es el ritmo de cambio de en una dirección determinada. Por eso está como graduada. O sea, por ejemplo, si alguien decide irse en esa dirección, va a tener un ritmo de cambio. Pero si alguien decide irse en esa dirección, en esta otra dirección, va a tener otro ritmo de cambio. O sea, cómo va a ir cambiando la X y la Y con respecto a Z. Pero si alguien se va así, también va a tener otro ritmo de cambio. Entonces, nosotros cuando obteníamos por regla de la cadena la derivada de una función, nosotros obteníamos el ritmo de cambio en forma general, por así decirlo. O sea, en forma, sí, o sea, en forma general, el ritmo de cambio de la función. Entonces, pero por medio de la derivada direccional, yo puedo saber el ritmo de cambio en una dirección determinada. Y si ya enfoco o ubico una dirección determinada, entonces me voy a auxiliar en un vector. ¿Por qué en un vector? Porque, por ejemplo, si vuelvo a lo mismo, si aquí esta es la trayectoria 1, esta es la trayectoria 2 y esta es la trayectoria 3, si simplemente yo digo que el ritmo de cambio aquí, por ejemplo, es 5, o sea, quiere decir que la X y la Y van cambiando 5 unidades con respecto a ellas, y esa es el ritmo de cambio para Z. Este, o sea, si yo utilizo esta dirección, entonces me voy a auxiliar
en un vector. ¿Por qué? Porque el vector me va a determinar la dirección determinada. Por ejemplo, vamos a suponer que la gráfica de esa función en X y Y, Z es así. Entonces, si yo le doy valores a X y a Y para encontrar Z' o el ritmo de cambio de Z', obtengo un valor para X y un valor para Y. Pero eso no me especifica cuál es el ritmo de cambio en cierta dirección. No sé si hasta ahí quise volverlo a ejemplificar. No sé si ahí hay alguna duda en lo que queremos hacer. O lo vuelvo a mencionar. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ok. Estoy ubicado, tengo una posición. Si yo quiero saber, si yo me muevo en la trayectoria 1, no va a ser el mismo ritmo de cambio de la trayectoria 2 porque posiblemente tienen diferente pendiente. Ni tampoco posiblemente va a ser el ritmo de cambio de la trayectoria 3. Entonces, cuando nosotros obteníamos la Z' a través de regla de la cadena, eso era una derivada. O sea, la función era Z, pero la Z' era una derivada. Y eso me daba un ritmo de cambio, pero ese era un ritmo de cambio de toda la función. Para derivada direccional, puedo encontrar el ritmo de cambio específicamente en una dirección determinada de la misma función. Creo que ya estuvo mejor. Y eso solo hace dándole valores a X y Y, ¿no? Sí, no, aparte de darle valores, a X y a Y, tienes que especificar la dirección. Y la dirección lo vas a especificar por medio de un vector paralelo. Porque si tienes dos vectores y esos dos vectores son paralelos, entonces quiere decir que esos dos vectores tienen las mismas características. ¿Sí? Entonces, esta trayectoria simplemente me va a decir el ritmo de cambio. Pero si yo trazo un vector paralelo ahí, hagan de cuenta que las características que tiene esta trayectoria es las características que tiene el vector. Entonces, con el vector yo ya ubico la dirección. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí mira, U1, U2. O sea, vas a tener la función de X, Y, pero a la vez vas a tener un vector que es paralelo a esa trayectoria y ese vector te va a dar la dirección. Recuerden que cuando ustedes tienen un vector, ya en esta imagen, por ejemplo, si yo tengo así una trayectoria, si yo utilizo el método del triángulo, entonces esta hipotenusa se le llama módulo. No sé si lo recuerdan. Entonces aquí tiene coordenada X, que es la Y, y la coordenada Y, que es la J. Entonces, el módulo, o sea, el módulo que es pues, supongamos que este es el vector B. Entonces, el vector B tiene como módulo, sería en base a Y, J. O U1, U2, donde U1 es la coordenada X del vector y la U2 es la coordenada Y o coordenada J. Pero el módulo de un vector es una hipotenusa. Entonces va a ser la sumatoria de 1 al cuadrado más U2 al cuadrado. ¿Sí me expliqué ahí? Sí. Sí, por ejemplo, miren, aquí está. Yo quiero saber el ritmo de cambio en esta trayectoria color rojo. Pero esa trayectoria solamente puedo obtener, o sea, si yo obtengo la derivada,
yo les voy a dar los valores de X y Y, pero eso me dice solamente el ritmo de cambio. Pero ese ritmo de cambio, o sea, esta trayectoria, nada más me dice el ritmo de cambio de la función, pero no precisamente puede ser la trayectoria de color rojo. O sea, esto se puede hacer así, puede ser así. Acuérdense que cuántas trayectorias puedo tener una ecuación, una función de dos variables. Infinitas. ¿Se acuerdan cuando vimos límites? Entonces, para yo definir la trayectoria con la que se va a ir el vector o la trayectoria de que yo quiero saber el ritmo de cambio, entonces tengo que auxiliarme en un vector paralelo. Y ese vector paralelo, la condición de un vector paralelo es que los módulos, el módulo tiene que ser unitario para que sea una imagen del vector. Ahorita vamos a ver qué es eso o van a recordar qué es eso. ¿Sí? Hagan de cuenta que la trayectoria roja me dice nada más el ritmo de cambio, pero la dirección lo ubico con un vector paralelo a esto. Si tiene el vector paralelo, recuerden que en base a las propiedades del paralelismo, las pendientes deben de ser iguales. Entonces, la dirección que adquiere este vector es la imagen de la dirección de este ritmo de cambio. O dicho de otra manera, la dirección de este ritmo de cambio es la imagen del vector. Porque si es paralelo, sus pendientes son iguales. Y si sus pendientes son iguales, sus ritmos de cambios son iguales. Porque un ritmo de cambio es una pendiente y es una tangente. ¿Sí me expliqué? Sí. A ver si en el ejemplo lo van a ver más claro. Entonces, esta que está aquí es la forma para determinar la derivada direccional. Si se dan cuenta, aquí es G', o sea, vamos a suponer que la función es G de XY. Entonces, esta G de XY es como si fuera G' de H, donde HB1 es, por ejemplo, la componente en X de la trayectoria y HB2 es la componente en Y de la trayectoria. Pero no me voy a auxiliar en los incrementos, que son las componentes en X y en Y. Acuérdense que me voy a auxiliar en un vector paralelo, porque el vector es el que me dice la dirección. Entonces, esto es muy parecido a lo que vimos en regla de la cadena, pero aquí ya va a ser U1, que es la coordenada X del vector o la coordenada Y, y aquí es J, que es la coordenada Y del vector. A esto se le llama gradiente. ¿Sí? Entonces, esa es la que quiero que ahorita anoten. Yo como quiera voy a subir esta presentación, pero tengan esta a la mano. Entonces, G' de H es igual a la derivada parcial de la función con respecto a X por 1, que es la coordenada X del vector, más la derivada parcial de la función con respecto a Y por U2, que es la coordenada Y del vector. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna duda en la introducción? Más o menos. ¿Dónde no? Pues es en esa parte, en lo de la, por lo de la fórmula, más que nada. La forma. Para determinar la derivada direccional. Bueno, No sé necesito si lo que puedo tengas a la repetir. mano la regla de la cadena. Sí, ¿Qué te dice la regla de la cadena? pues es la de, aquí la tengo, permítame. Es la de, bueno, era la de Y' de T, ¿no? Ajá. ¿Qué es Y'? Pues había dicho que era como la, es que no sabría cómo explicárselo, cómo Mm, mencionárselo. a ver, si tú tienes Y y aquí tienes una función,
Entonces, ¿qué es y'? Pues la derivada de la función, ¿no? Así de simple. Muy Ah, bien. ok. O sea, y' es la derivada. O sea, ¿qué estás obteniendo? La derivada de una función, pero de dos variables. Ah, ok. Y'. Ah, ok. Sí, sí. Sería la Entonces, derivada de una función de dos variables. Sí. aquí, en vez de ser y, le puse g, aunque le pude haber puesto y'. Ah, ok. Entonces, lo que estás encontrando es, si tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer que te dio y', ya por regla de la cadena, te dio 2x más 3y. Y si x es igual a 2 y y es igual a 3, entonces esto es 4 más 9, entonces esto es 13. ¿Me explico? Sí. O sea, quiere decir que el ritmo de cambio o la derivada o el valor de la derivada de esa función de dos variables es 13. ¿Pero hacia dónde? Ah, sí. O sea, 13, ¿hacia dónde? ¿Hacia la trayectoria 1? ¿Hacia la trayectoria 2? ¿Hacia la trayectoria 3? ¿Hacia dónde? Eso No es lo lo que se sabes. trata de entender, ¿no? Entonces, entonces la derivada direccional te va a decir, vamos a encontrar el ritmo de cambio, pero en esta trayectoria. Y para esa trayectoria nos vamos a auxiliar en un vector paralelo. Y el vector es el que te va a determinar la dirección. Mm, ¿Me explico? sí, sí. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una trayectoria así, con esta dirección, pero puede haber otra así, que tengas el mismo módulo, o sea, la misma distancia en la hipotenusa, pero diferente dirección. Entonces, al cambiar de dirección, cambia el ángulo. Y si cambia el ángulo, quiere decir que tú modificaste las coordenadas X o Y de una recta. ¿Me explico? Sí. O sea, yo puedo tener algo así. Tengo tanto en X, tanto en Y. ¿Me explico? Pero puedo tener lo mismo por ejemplo, aquí supongamos que es 3 y aquí es 2. Pero yo puedo tener la coordenada 3,6. Entonces esto ya sería así. No sé. Sigue siendo igual en X, pero en Y es 6. Entonces, para tú modificar la dirección de un vector, tú si modificas sus coordenadas, X o Y o ambas, modificas la dirección del vector. ¿Me explico? Sí. Y por último, tú puedes tener el 3,2, sería así. Tienes cierta dirección, aquí está el ángulo, pero puedes tener menos 3,2. Es el mismo módulo, la misma hipotenusa, pero diferente dirección, está totalmente opuesto. O así, o así. ¿Cuánto? Pues así, o así, o así, o así, y así, infinitas. Entonces, la derivada direccional nos va a decir el ritmo de cambio en una dirección determinada. Y eso te lo va a decir el vector. Ahora sí, si te das cuenta, esto es muy parecido cuando vimos regla de la cadena. ¿Sí lo tienen ahí a la mano? Sí. Sí, esta. Nada más que ahora estoy cambiando estas. O sea, son las coordenadas de los vectores. Miren el ejemplo. Ok. Ahí se va a ver más claro. Porque hay que ver otras cosas. Ahí va. Dice, calcular la derivada direccional de una función en el punto 2,1. O sea, ahí va a ser cuál es el ritmo de cambio en ese punto. O sea, cuál es el ritmo de cambio instantáneo. O sea, en el punto 2,1. Desde ahí donde voy a partir. Dice, en la dirección del vector unitario, esto es bien importante, tiene que ser vector unitario. ¿Por qué vector unitario? Porque cuando tengo un vector que son paralelos, tengo que utilizar coordenadas de vector unitario para que su módulo sea 1.
Si el módulo es 1, en la imagen, o sea, el que está en paralelo, entonces va a ser unitario. Ahorita vamos a ver qué es esto. Entonces, bueno, de una vez, vamos a comprobar que sea unitario. Para que sea un vector unitario, su nombre lo indica, el módulo tiene que ser igual a 1. Y recuerden que el módulo es una hipotenusa. Entonces, esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Estos son los catetos del módulo. Hagan raíz de 3 sobre 2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 1. 1. Entonces, quiere decir que raíz de 3 sobre 2, 1/2, sí son coordenadas de un vector unitario. Ya puedo utilizarlas. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a sacar la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces es 2xy. Y la derivada parcial de la función con respecto a y, entonces es x cuadrada menos 12y cuadrada. ¿Dudas hasta ahí? Yo Sí, ajá. nada más quería saber si... ok, ya había visto. Se va a multiplicar por X y Y, ¿verdad? Siempre. No sé. ¿Cómo por x y y? Es que aquí, por ejemplo, aquí tiene 2XY, pero lo vuelvo a multiplicar por X en la primera F. Es que En F'. no entendí. Ok. Es que estoy Es por derivando esta función. ok, ya era por el U la fórmula anterior, ¿verdad? Es la derivada por U1, ¿no? Ok. La Ok, sí, U1 y la U2. ok. Sí, o sea, este es U1 y este es U2. Sí, ya. ¿Sí? Gracias. Ok, entonces sustituyen en la fórmula de gradiente, que es la que les dije que anotaran. Aquí está. Entonces sería f' sería derivada parcial de x, aquí está, 2xy, por 1, aquí está 1, más la derivada parcial con respecto a y, aquí está, por u2, aquí está u2. Entonces, ¿cuánto vale x? 2. ¿Cuánto vale y? 1. Este es x y este es y. Sí, mejor, a lo mejor eso fue la confusión. Borren esto. ¿Sí? Entonces, sería 2xy por 1 más la derivada parcial de y. Aquí está x cuadrada, pues sería 2 al cuadrado. Aquí está x, aquí está y por u2. Después de hacer toda esa operación, entonces la f' me da menos 0.5. ¿Cómo interpreto ese menos 0.5? Se dice que el resultado se interpreta como si un punto se mueve en esa dirección partiendo del 2,1 con la función x cuadrada y menos 4y al cubo y su razón de cambio es menos 0.5. O sea, quiere decir que si yo puedo graficar esto a partir del punto 2,1 en esta dirección, su trayectoria pues va a ir decayendo porque aquí es negativa. Su pendiente es negativa. Esa es la interpretación. O sea, este es el ritmo de cambio en esa dirección. Ahorita voy a mostrar un ejemplo donde grafiqué. Pero ahorita para que puedan comprender qué es lo que se va a hacer. ¿Alguna duda en la operación? No, hijo. No, bueno, voy a ver otro y ahorita les digo, como quiera lo voy a subir. Fíjense en este. Ahorita me regreso al 2. Vamos a ver el 3.
Vamos a calcular la derivada direccional de la función en el punto 3,4, 3, menos 4, si en la dirección del vector unitario 3, menos 2 en la función esta. O sea, ya estamos definiendo de dónde voy a partir o de dónde lo quiero en el 3, menos 4 y la dirección es 3, menos 2 en la función raíz de x cuadrada más y cuadrada. Pero si se dan cuenta, 3, menos 2 no es un vector unitario, o sea, no son coordenadas de un vector unitario. O sea, si ustedes elevan 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, les da raíz de 13. No les da 1. ¿Me explico en eso? ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, para que un vector convertirlo, para que su módulo, ¿cómo convertir un vector que no es unitario a unitario? Lo que voy a hacer es, voy a dividir, se divide la coordenada U1 y la coordenada U2 entre la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, o sea, de las coordenadas al cuadrado. Por eso es 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, esto es 9 más 13, esto es raíz de 13. Entonces, para convertirlo a unitario, sería 3 sobre raíz de 13, menos 2 sobre raíz de 13. Si ustedes hacen esto, 3 sobre raíz de 13 al cuadrado más menos 2 sobre raíz de 13 al cuadrado, ya les va a dar 1. Compruébenlo. Entonces, el primer paso que siempre tienen que hacer primeramente es comprobar que sea vector unitario. ¿Por qué debe ser un vector unitario? Porque su módulo debe ser 1, porque es la imagen de la trayectoria que ustedes quieren. Y si es la imagen, entonces su módulo debe ser 1, porque no deben de cambiar nada. Debe ser como un paralelo, adquirir todas las propiedades de la trayectoria en el vector o del vector en la trayectoria. Es como si al vector, a la trayectoria que ustedes tienen, lo multiplican por un escalar y si lo multiplican por 1, pues es lo mismo, ¿no? ¿Sí les dio? Ok, entonces por eso en el ejemplo 2 teníamos sobre 2. En el ejemplo 2. Sí, en ese. Raíz Bueno, de... es que ese yo ya lo di. Ajá. Okay. Ahí ya lo di. Ahí sí ya son unitarios. Pero en el ejemplo 3 no son unitarios. Es Sí, como si y fuera la nosotros lo hipotenusa, ¿no? convertimos. Entonces, ustedes van a resolver el 3, pero van a encontrar la derivada parcial de esta función con respecto a x, con respecto a y, y la U1 es esta. No van a utilizar 3, van a utilizar 3 sobre raíz de 13, y esto sería la U2. ¿Sí? Disculpen que no sé si a los demás se les ve, pero en mi pantalla no se ve. No sé si a los demás le ocurre lo mismo. ¿Qué no se ve? ¿Lo que escribo? Sí, se ve. Sí, la presentación. Sí se ve, bueno, yo sí veo. Ah, ok, entonces soy yo. Ahorita checo. Ok, ahorita me regreso. Fíjense en este. Fíjense esto. Ahora, yo tengo esta función. Me dice que es una superficie metálica. Si yo grafico esta función menos 4x cuadrada menos y cuadrada más 20, obtengo esa gráfica. Esta es la gráfica representativa. Es como si fuera como un vaso, ¿no? Y esa es la superficie. Yo quiero saber la derivada direccional a partir del punto 2, menos 3 y su ritmo de cambio. Pero ojo aquí, en este problema ya con temperatura, les di el vector
No, nada más les di el punto. Entonces, lo que voy a encontrar es la derivada, determinar la derivada direccional. O sea, determinar la derivada direccional en este caso, como no saben las coordenadas del vector U1 y U2, pues se va a quedar expresado. Entonces, eso sería, la derivada parcial de esto sería menos 8x por U1 y la derivada parcial de esto sería menos 2y por U2, en este caso ya por la gradiente. X vale 2 y y vale menos 3. Entonces esto sería menos 16U1 más 6U2. Y esta representa la derivada direccional para esta función a partir de ese punto. Pero simplemente es una generalización de la trayectoria porque no conozco U1 y U2. Si conozco U1 y U2, entonces ya puedo saber el ritmo de cambio en una dirección determinada. Pero lo que quiero saber ahora dice su ritmo de cambio. Yo quiero saber su ritmo de cambio precisamente para, hagan de cuenta que es como si yo tengo la 1, ustedes tienen un 3 y 1 vale 2, entonces sería 6. Pero si ustedes tienen un menos, por ejemplo, ahí tienen menos 16 y 1. Vamos a suponer que 1 vale 1. Sería menos 16 aquí. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Pero si 1 vale 2, entonces esto sería menos 32. Entonces, si se dan cuenta, eso es como un múltiplo de U1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, esto que está aquí, pues es un vector, ya que tiene U1 y tiene U2. ¿Sí me expliqué? Es como la representación del módulo. Así es. Entonces, el módulo sería menos 16 más 6 al cuadrado sería raíz cuadrada de 292. O sea, quiere decir que el ritmo de cambio es de 17.08 para esos valores de menos 16 y 6. No estoy especificando aquí la dirección. Si aquí yo les diera el valor de 1 y U2, entonces sí, ya encuentro directamente el valor del ritmo de cambio. Entonces aquí estoy asumiendo que U1 es igual a 1 y U2, entonces va a tener otro valor. Cualquiera. O sea, porque si le pongo 1,1, el módulo es raíz de 2. ¿Me expliqué? Entonces ahí es como encontrar la razón de cambio solo para esos valores. Para Y, esos valores. ajá, y cuando sí nos da los valores del vector, encontramos pero la de toda la función. Así es. Okay. O sea, si yo aquí les doy los valores de 1 y U2, pues nomás los sustituyen. También aplica para encontrar un solo vector, o sea, que usted nos dé Sí, uno y que no sí, tengamos que buscar. también. Pero yo siempre aquí les voy a dar el vector. Lo peor que pueda pasar es que ustedes tienen que determinar su módulo, o sea, su vector unitario, las coordenadas del vector unitario. ¿Y cómo se hace eso? Aquí está, hace un momento se los dije. Okay, okay. Tienen que elevar al cuadrado la suma de los cuadrados de las coordenadas 1 y 2 y la raíz cuadrada. Y lo que tienen que hacer es, es el módulo, dividirlo. 13 entre raíz de 13 menos 2 entre raíz de 13. Así es como van a encontrar el módulo. O sea, comprobar las coordenadas del módulo, que sea unitario. Ok, hija. Ok, ok, entonces para
para resumir, lo que estoy encontrando aquí es el ritmo de cambio de una función de dos variables en un punto determinado de esa función, pero en una dirección determinada. Porque, por ejemplo, si yo tengo aquí la función de dos variables, supongamos que me diera así. El punto, vamos a poner que este es X y este es Y. Entonces aquí es el menos 1,2. Aquí está el punto. ¿Cuántas trayectorias pueden pasar por este punto? Infinitas. Pero con las coordenadas del vector ya especifico para dónde. ¿Sí? Especifico para dónde. O sea, por ejemplo, no sé, por así decirlo, así en forma general, 4/5 a lo mejor es aquí. Y menos 3/5 a lo mejor es, no sé, es aquí. ¿Sí? Entonces yo trazo. Estas son las X y las Y. Ese es el módulo. Este sería mi vector. Entonces quiere decir que esto, el paralelo sería así. Que pasa por el punto menos 1,2. Como este es paralelo a este, entonces adquiere las propiedades de la trayectoria o la trayectoria adquiere las propiedades del vector. Y ahora sí, ya puedo saber el ritmo de cambio en este instante. ¿Por qué en este instante? Porque yo puedo tomar cualquier punto de la gráfica que esté en esa dirección, porque recuerden que como es el vector y mientras no cambie las coordenadas, su pendiente va a ser la misma. Entonces, cualquier punto que esté tocando esta trayectoria en la gráfica va a tener el mismo ritmo de cambio. Ahora sí ya está mejor. Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, esa sería la gráfica representativa. Aquí está el punto 2, menos 3. Bueno, es que no conozco 1 y 2, 1 y U2. Vamos a suponer que tenga aquí y aquí, no sé. Entonces, este sería mi vector. Entonces, aquí yo trazo que pase por el punto. Ahí están los paralelos y yo puedo saber el ritmo de cambio aquí o todos los puntos que toque la función. A lo mejor esta función ya aquí queda aquí. Entonces, todos los puntos que están tocando la gráfica o la superficie en esa dirección van a tener ese ritmo de cambio. Así es como va a ir cambiando la temperatura con respecto a la distancia. ¿Me explico? Pero aquí se complica. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si tengo algo así y la trayectoria es así? ¿Me explico? Entonces ya nos da las estimaciones para vectores gradientes de grado. Eso es lo que estamos encontrando. ¿Alguna otra duda? ¿O a dónde quieren que vaya? Espero ya que con esto haya quedado más claro. Con el último que expliqué. Sí, que sí se le entendió mucho mejor. Ok. Bueno, al menos yo. Ujú. Bueno, ese es el ejemplo 2. Para checar lo del vector unitario, es nada más la suma de los cuadrados de U1 y U2, ¿verdad? Sí. Y luego eso lo vas a dividir. La coordenada 1 entre eso con la coordenada 2 entre eso. O sea, como ese. Ok. Y el que vas a utilizar es el donde dice por lo tanto, el vector U. Ajá. No, pero digo, nada más para checar si es unitario. Ah, sí. Por ejemplo, ese La no es. suma.
Ese sí es. A ver, compruébenlo. 4/5 y menos 3/5. Sí es porque es muy fácil saber si es o no. Porque 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9 y 16 más 9 es 5 y raíz de 25 es 5. Sí, sí da 1. Ujú. Ese ya. Por eso aquí está, miren, aquí está el 4/5 y aquí está el menos 3/5, porque sí es un unitario. Este que está ahí no es. Ese, bueno, es el de aplicación y ya. ¿Ya copiaron el 1? Ok. No, Inge. No. No. Graficarlo, no. De hecho, la verdad no he visto si en GeoGebra puedes graficar gradientes. No sé si puedes, déjame investigar a ver si podemos graficar gradientes y que nos marque el vector. A ver si les digo la próxima clase. Pero no. Les digo, yo nada más les voy a dar coordenadas de U, función y el punto P. Ustedes lo que tienen que hacer primero es comprobar si es unitario. Si es unitario, seguir esta fórmula que está ahí. Bueno, ¿algo más? ¿Por ahí les llegó la tarea? De aplicaciones y de regla de la cadena. La siguiente tarea va a ser implícita y direccional. Bueno, hasta aquí va a venir, todo. Hasta aquí también va a ser el examen, el segundo examen temático va a ser implícita y direccional. Bueno, no. Aplicaciones, implícita y direccional. Regla de la cadena no. En el temático, ya en el parcial posiblemente sí. ¿Puedo salirme? Sí. A ver, de una vez para que me digan a ver si llegó. A ver, por favor comprueben a ver si ya está ahí, ya lo subí. Ahí en materiales de clase. Sí, Inge. Sí, Ya, iba direccional. ok. Muy bien. Entonces sería cuestión de que lo revisaran. Aquí lo más difícil en este tema es la comprensión. Ya la aplicación, la solución es muy simple, nada más siguiendo la fórmula de gradiente, porque ya saben derivar parcialmente y pues nada más es sustituir y tener cuidado que sea vector unitario. Eso es todo. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Algo más?
¿No? Bueno. Ok, entonces repasen esa ya con más calma, repásenlo, no está muy difícil. Y prepárense para el examen temático el próximo viernes, porque creo que el lunes no hay clases. Sí, ¿verdad? Es un hecho. Al parecer sí. Sí. Bueno, como quiera, hay que confirmarlo y si no, pues les digo. Ahí, si no, pues ya nos vemos el viernes, perdón, con el examen temático y el lunes sería el parcial. Durante la semana estén ahí al pendiente de la última tarea. Ok, Inge. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Sí. Hasta luego. Bye. Nos vemos.